Mi esposa infiel murió trágicamente en un accidente de tránsito tras estar despechada por mi venganza. Los secretos no desaparecen con el tiempo, solo se van acumulando en los cimientos hasta que toda la estructura colapsa sobre ti. Tengo 34 años y hasta hace unas semanas creía que tenía el matrimonio perfecto. Llevaba 3 años casado con Elena, una arquitecta brillante de 32 años con la que compartí casi una década de mi vida entre el noviazgo y nuestra boda. Éramos esa pareja que todos ponían como ejemplo en las reuniones familiares. Teníamos planes, proyectos de construcción juntos y una rutina pacífica que me hacía sentir el hombre más afortunado del mundo. Sin embargo, la realidad que yo conocía se desmoronó por completo durante un café de negocios que prometía ser rutinario. Me cité con Mateo, quien no solo era mi socio minoritario en la empresa de diseño de interiores, sino también el mejor amigo de Elena desde la universidad. Él había sido el testigo principal en nuestra boda. La reunión era para revisar unos planos, pero desde el momento en que me senté frente a él, noté que algo andaba mal. Mateo no podía sostenerme la mirada, jugaba con la cuchara del café y respiraba de manera agitada. Antes de decir nada, me miró fijamente y me advirtió que lo que estaba a punto de confesarme podía destruir todo nuestro entorno, pero que ya no podía cargar con esa culpa. Me dio la opción de levantarme e irme si prefería no saberlo. Por supuesto, esa advertencia encendió todas mis alarmas. El instinto me decía que debía ponerme de pie y marcharme, pero la curiosidad le ganó a la prudencia. Le dije que hablara con la verdad, sin importar lo dura que fuera. Lo que me contó me dejó completamente paralizado. Me reveló que Elena me había sido infiel. Sentí como si el aire de la cafetería se hubiera vuelto denso de repente. Al principio pensé que era una broma de pésimo gusto, pero la palidez de Mateo me confirmó que no había espacio para chistes. Le exigí los detalles. Necesitaba saber cuándo, con quién y cómo era posible que me hubiera ocultado algo así durante tanto tiempo. La respuesta me golpeó con la fuerza de un impacto frontal. Sucedió exactamente la noche anterior a nuestra boda. Mientras yo estaba en casa descansando con mi familia, Elena había salido a una cena improvisada con sus amigas más cercanas. En ese lugar se encontró con Julián, una expareja de la universidad que había vuelto al país esa misma semana. Según Mateo, la tensión entre ellos fue inmediata. Elena se retiró del restaurante alegando que se sentía mal y tomó un taxi, pero Julián la siguió. Terminaron juntos en un hotel cercano durante varias horas. Mateo se enteró esa misma madrugada porque Elena, presa del pánico y la culpa, lo llamó llorando para que la fuera a buscar. Él vio la escena, escuchó la confesión de boca de ella y la ayudó a llegar a tiempo a la preparación del peinado para la boda. Durante 3 años, Mateo guardó ese secreto por lealtad a su mejor amiga, pero me confesó que a medida que nuestra amistad profesional se fortalecía, la culpa se le volvía insoportable. Ya no podía mirarme a los ojos mientras yo celebraba aniversarios con la mujer que me había traicionado horas antes de jurarme fidelidad en el altar. Me quedé en silencio durante varios minutos. No podía procesar que la mujer con la que me había acostado la noche anterior, la misma que me sonreía cada mañana, fuera capaz de una traición tan fría. Una infidelidad en cualquier momento de la relación es devastadora, pero que ocurra horas antes de la boda demuestra una falta total de respeto y compromiso. Perdonar algo así era imposible para mí. El perdón en estas circunstancias no es nobleza, es falta de dignidad. Si perdonas una falta de ese tamaño, le enseñas a la otra persona que tu respeto tiene un precio muy bajo. Le agradecí a Mateo por su honestidad, aunque la relación profesional entre nosotros quedara fracturada a partir de ese instante. Regresé a casa con la cabeza hecha un caos. Elena estaba en la cocina preparando la cena, luciendo tan serena y hermosa como siempre. Me saludó con un beso en la mejilla que me produjo un escalofrío desgarrador. En ese momento, mientras la observaba actuar con tanta normalidad, decidí que el divorcio inmediato era un camino demasiado limpio para ella. Firmar un papel y pedirle que se fuera no era suficiente para equilibrar la balanza del dolor. Ella había vivido 3 años tranquilos ocultando una mentira atroz sin ningún remordimiento visible. Yo merecía verla sentir la misma incertidumbre, el mismo miedo y la misma angustia que me estaban destruyendo por dentro.
No iba a rebajarme a pagarle con la misma moneda acostándome con otra mujer, yo todavía respetaba mis propios principios. Pero iba a hacer algo mucho más destructivo, iba a meterme en su mente y hacerle creer que la estaba engañando. Quería que probara el veneno del despecho y la duda antes de sacarla de mi vida para siempre. Comencé el plan de inmediato esa misma semana. La estrategia era sencilla pero implacable. Empecé a cambiar mis horarios de trabajo sin dar explicaciones. Antes, si me retrasaba 10 minutos en la oficina, la llamaba para avisarle. Ahora simplemente apagaba el teléfono durante un par de horas al salir del trabajo y llegaba a casa entrada la noche. La primera vez que lo hice, Elena me recibió en la puerta con cara de preocupación, preguntándome qué había pasado. Le respondí con una frialdad ensayada, diciendo que simplemente había tenido cosas que hacer y que había olvidado avisar. Noté la primera chispa de inquietud en sus ojos. Elena es una mujer analítica, acostumbrada a tener el control de todo, y este cambio repentino rompió su esquema. En los días siguientes, incrementé la dosis. Cada vez que llegaba tarde a casa, me dirigía directamente al baño a tomar una ducha de media hora, evitando cualquier contacto físico con ella antes de lavar cualquier rastro imaginario de mi día. Cuando regresaba a tiempo, me quedaba en la sala conversando con ella normalmente. Quería que relacionara mis ausencias con la necesidad de limpiarme. Ella comenzó a notar el patrón muy rápido. Un martes por la noche, mientras me quitaba la chaqueta después de llegar 2 horas tarde, se acercó a mí y me preguntó directamente por qué me encerraba en el baño cada vez que me retrasaba en la oficina. La miré fijamente, le dediqué una sonrisa evasiva y le dije que solo estaba cansado. No le di una respuesta lógica. Dejé el espacio suficiente para que su propia imaginación comenzara a maquinar los peores escenarios. La trampa ya estaba puesta y Elena apenas comenzaba a dar los primeros pasos dentro de ella. Las dudas comenzaban a devorarla por dentro. Elena pasó de ser una mujer segura de sí misma a alguien que observaba cada uno de mis movimientos con un nerviosismo evidente. Sabía que mi plan estaba funcionando porque Mateo me llamó a la oficina a finales de esa semana. Sonaba preocupado, casi desesperado. Me dijo que Elena lo había buscado entre lágrimas para confesarle que tenía la sospecha fija de que yo estaba teniendo una aventura con alguien del trabajo o una clienta. Mateo intentó tantear la situación y me preguntó si realmente estaba viendo a otra persona. Me limité a decirle que no se metiera en mis asuntos personales y que su papel en esta historia ya había terminado el día que me contó la verdad. Para mí, el hecho de que ella estuviera buscando consuelo en el mismo amigo que guardó su secreto durante 3 años no hacía más que alimentar mi desprecio. Lejos de frenar, decidí llevar el juego psicológico a un nivel mucho más agresivo. El siguiente paso fue cambiar detalles en mi aspecto personal sin comentarlo con ella. Compré una loción de una marca exclusiva, con un aroma amaderado intenso y muy diferente al perfume que había usado durante años. La primera tarde que me la puse antes de salir de la oficina, volví a casa a la hora de cenar. En cuanto cruzó la puerta y se acercó a darme un beso, Elena se detuvo en seco. Sus fosas nasales se dilataron y sus ojos se clavaron en los míos. Me preguntó directamente de dónde salía ese olor, si me lo había regalado a alguien. Le respondí con la mayor indiferencia posible, diciéndole que simplemente lo había comprado al pasar por un centro comercial. Ella insistió, remarcando que en 10 años juntos jamás había comprado una loción sin consultarle o sin que me la regalaran. No me molesté en sonar convincente, dejé que la falta de explicaciones hiciera el trabajo pesado. A la loción le siguieron un par de camisas con un corte mucho más moderno y ajustado, además de una billetera de piel que dejaba de forma estratégica sobre la mesa del recibidor. Cada vez que Elena veía un objeto nuevo, su mirada se llenaba de un pánico silencioso. Empezó a interrogarme sobre cada detalle, buscando una grieta en mi actitud, pero yo mantenía una calma absoluta que la volvía loca. Luego ataqué el punto más sensible para cualquier persona que sospecha de una infidelidad, la privacidad del teléfono. Comencé a dejar el móvil con la pantalla hacia abajo cada vez que nos sentábamos en la misma habitación. Cambié el código de bloqueo que habíamos compartido desde que nos fuimos a vivir juntos. Si me llegaba una notificación, tomaba el teléfono de inmediato,
Me levantaba de la mesa y me retiraba a otra habitación para responder, asegurándome de girar la pantalla en una dirección donde ella no pudiera ver nada. Puedo jurar que veía cómo se desmoronaba día tras día. Perdió el apetito, tenía ojeras marcadas por las noches sin dormir y su carácter se volvió irritable. Un viernes por la madrugada me desperté sintiendo un ligero movimiento al lado de la cama. Mantuve los ojos entreabiertos y la vi de pie, temblando, intentando usar mi huella dactilar mientras dormía para desbloquear el teléfono. Como ya había desactivado esa función y borrado todos los chats con Mateo para no dejar rastros de la conversación inicial, simplemente me giré hacia el otro lado simulando seguir dormido. Sabía que no iba a encontrar nada, y la falta de pruebas solo incrementaba su paranoia. No tenía con qué acusarme formalmente, pero las señales eran demasiado evidentes para ignorarlas. La tensión en la casa se volvió sofocante. Elena ya no trabajaba con la misma concentración. Me enteré por un colega que había pedido varios días libres en el estudio de arquitectura porque no se sentía bien. Pasaba las tardes esperándome en el sofá, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Mi presencia en la casa se convirtió en una tortura silenciosa para ella. La incertidumbre la estaba matando lentamente, que era exactamente lo que yo quería lograr. Una tarde de domingo, mientras yo estaba en el estudio ordenando unos documentos, la vi pasar por el pasillo. Se detuvo en el marco de la puerta, mirándome con una mezcla de tristeza profunda y desesperación. Quería hablar, pero no encontraba las palabras. Le pregunté si necesitaba algo y ella solo negó con la cabeza antes de encerrarse en la recámara a llorar en silencio. Sentí una punzada en el pecho, no lo voy a negar. Todavía había restos del amor que le tuve durante años flotando en mi mente, pero el recuerdo de su traición la noche anterior a nuestro matrimonio borraba de inmediato cualquier atisbo de piedad. Ella no se apiadó de mí cuando me miró a los ojos en el altar sabiendo lo que había hecho unas horas antes. Estaba probando un poco de la medicina que ella misma había fabricado, y el tratamiento recién comenzaba. Sabía que el punto de quiebre estaba cerca, solo era cuestión de darle el empujón final. El clímax de toda esta tortura psicológica llegó un jueves por la noche. Me vestí con una de las camisas nuevas, me puse la loción y tomé las llaves del auto. Estaba a punto de cruzar la puerta de la calle cuando Elena apareció corriendo desde la cocina. Su rostro estaba completamente demacrado, con los ojos hinchados de tanto llorar y el cabello despeinado. Antes de que pudiera tomar el picaporte, me agarró fuertemente del brazo. Tenía las manos heladas y le temblaba todo el cuerpo. Nunca la había visto perder el control de esa manera. ¿A dónde vas?, me preguntó con la voz quebrada y ahogada por el llanto. Dime la verdad por una sola vez en este último mes. ¿A dónde vas tan arreglado a esta hora? La miré con una frialdad ensayada, manteniendo el rostro inexpresivo. Voy a tomar algo con unos clientes. Ya te lo había dicho. No sé por qué te pones así. Esa respuesta fue la gota que derramó el vaso. Elena soltó un grito de pura frustración y se interpuso entre la puerta y yo, cerrándola de golpe tras de sí. Deja de mentirme. Gritó fuera de sí, golpeándose el pecho con los puños. No soy estúpida. Sé perfectamente lo que está pasando. Llegas tarde todas las noches, te escondes para usar el teléfono, te compras ropa nueva, usas un perfume que jamás habías comprado. Te duchas apenas entras por esa puerta como si quisieras borrar el rastro de otra mujer. Me estás volviendo loca. Comenzó a hiperventilar, deslizándose por la puerta hasta quedar de rodillas en el suelo. Me miraba desde abajo, con lágrimas corriéndole por las mejillas, rogándome con las manos juntas. Por favor. Te lo suplico. Si ya no me amas, dímelo. Si estás con alguien más, admítelo. Siempre fuiste un hombre honesto. ¿Por qué me estás haciendo esto? Prefiero que me digas la verdad y me destruyas de una vez a que me sigas manipulando de esta manera. Ya no puedo más. Se lo conté a Mateo desde la primera semana porque sentía que me estaba volviendo loca, y él también sabe que algo cambió en ti. Solo dime la verdad, por favor. Me agaché lentamente hasta quedar a la altura de sus ojos. La miré fijamente, sin pestañear, y le dije con la voz más serena y sincera que pude reunir.
Elena, te juro por mi vida que no estoy saliendo con ninguna otra mujer. No te he sido infiel ni una sola vez desde que nos conocemos. Ella se quedó helada. La confusión se cruzó por su rostro, reemplazando por un segundo la desesperación. Luego, su expresión se volvió de pura rabia. ¿Te estás burlando de mí?, susurró, con un hilo de voz. Haces todo lo que hace un hombre infiel, me escondes las cosas, me ignoras, te comportas como un desconocido, y me dices que no me estás engañando. ¿Crees que soy imbécil? Te estoy diciendo la verdad absoluta, respondí, poniéndome de pie y mirándola desde arriba. No hay otra mujer. Todo lo que he hecho este último mes, cada llegada tarde, cada cambio de código, cada aroma nuevo. Todo fue perfectamente calculado por una sola razón: quería que sintieras exactamente lo que se siente saber que la persona que amas te está traicionando. Quería que te consumieras por dentro. Porque en este matrimonio, Elena, la única persona infiel eres tú. El color de su rostro desapareció en un segundo. Se quedó tan pálida que pensé que se iba a desmayar allí mismo. Empezó a temblar tan violentamente que sus dientes chocaban entre sí. Intentó articular una palabra, pero solo le salían balbuceos incomprensibles. ¿De qué hablas?, alcanzó a decir, intentando sostener la mentira por puro instinto. Te estás volviendo loco. Me acerqué a ella, me incliné sobre su rostro y le hablé al oído con una voz baja y amenazante. Hablo de la noche anterior a nuestra boda. Hablo del hotel donde te metiste con Julián mientras yo dormía pensando en nuestro futuro. Sé exactamente con quién estuviste, sé a qué hora regresaste a la casa y sé perfectamente quién te ayudó a encubrirlo. Simplemente me cansé de vivir con una mentirosa y decidí darle a probar de su propio veneno antes de sacarla de mi vida. Elena dejó escapar un gemido desgarrador y se cubrió la cara con las manos. Se desplomó por completo sobre el piso de la entrada. Ya no intentó negarlo, la sorpresa y la culpa la dejaron completamente desarmada. Se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Supo en ese instante que su gran secreto había salido a la luz y que la obra de teatro que había montado durante 3 años había terminado. Amor, por favor, sollozó, arrastrándose hacia mis pies e intentando tocar mis zapatos. Fue un error. Estaba aterrorizada esa noche, tenía miedo al compromiso, no sabía lo que hacía. Por favor, perdóname. Han pasado 3 años, te amo más que a nada en este mundo. No me dejes, no puedo vivir sin ti. Le aparté el pie con firmeza y señalé hacia las escaleras que subían a nuestra habitación. Tienes 1 hora para empacar tus cosas y salir de mi casa, le dije con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. No voy a discutir, no voy a escuchar tus excusas y jamás voy a perdonarte. El amor que te tenía lo mataste tú misma la noche antes de hacerme jurar fidelidad frente a toda nuestra familia. Vio en mis ojos que la decisión era irreversible. Lentamente, como si llevara un peso enorme sobre los hombros, se levantó del suelo y subió las escaleras llorando desconsoladamente. Escuché cómo abría los cajones y metía su ropa en las maletas entre sollozos. Cada minuto que pasaba era una mezcla de satisfacción amarga y dolor profundo para mí. 1 hora después, bajó con 2 maletas. Su rostro estaba completamente destruido por el llanto. Se detuvo en la puerta, me miró por última vez esperando encontrar una grieta en mi postura, pero solo encontró silencio. Lo siento tanto. Siempre te voy a amar, alcanzó a murmurar antes de cruzar el umbral y cerrar la puerta tras de sí. Me quedé solo en la casa en absoluta penumbra. Los primeros días fueron extraños. El silencio en las habitaciones era pesado, pero sentía una extraña tranquilidad en el pecho. La verdad estaba afuera y la traidora se había ido. Sin embargo, Elena no estaba dispuesta a aceptar el final tan fácilmente. A las pocas noches comenzó a tomar alcohol. Empecé a recibir decenas de mensajes de texto y llamadas a altas horas de la madrugada, todos de ella en estado de ebriedad, suplicándome que la escuchara, diciendo que la vida no tenía sentido sin mí y que se estaba destruyendo por la culpa. No la bloqueé de inmediato, había algo oscuramente satisfactorio en ver cómo pagaba el precio de sus decisiones, aunque muy dentro de mí, una parte de mi corazón sufría al ver en lo que se había convertido.
Pasaron 4 semanas desde el momento en que saqué a Elena de la casa. En lugar de prolongar el proceso o darle pie a que intentara acercarse, contraté a un abogado especialista en divorcios para redactar la demanda por la vía rápida. Quería romper cualquier lazo legal que me uniera a ella antes de que pasara más tiempo. Le pedí a mi representante que hiciera la entrega formal de los documentos directamente en las oficinas del estudio de arquitectura donde ella trabajaba, garantizando que los recibiera en mano y evitándome un show melodramático en la puerta de mi casa. Un viejo colega de la empresa me contó que la notificación la tomó completamente desprevenida. Elena mantenía la loca esperanza de que mi actitud fuera solo un castigo severo pero temporal, y que tarde o temprano cedería ante sus llamadas. Ver los documentos impresos, con mi firma y el sello de los juzgados, fue la bofetada de realidad que necesitó para entender que mi decisión no tenía marcha atrás. Nuestro matrimonio estaba legalmente muerto. A partir de ese día, la ráfaga de mensajes y llamadas se triplicó. Ya no eran solo textos durante la noche, el teléfono sonaba a cualquier hora del día. Eran notas de voz desgarradoras, mensajes llenos de desesperación y ruegos insostenibles. Al ver que la etapa del castigo psicológico ya había cumplido su ciclo y no me aportaba nada más que ruido, tomé la decisión de bloquear su número de todas las aplicaciones y redes sociales. Dejé cualquier comunicación futura en manos de los abogados. El ciclo de los juegos mentales había terminado y solo quedaba cerrar la etapa legal para intentar reconstruir mi vida sobre las ruinas. Sin embargo, la historia no terminó en los tribunales. La vida suele tomar giros oscuros e inesperados que escapan por completo a cualquier cálculo humano. Un par de semanas después de haber enviado la demanda, recibí una llamada que puso un punto final definitivo y espeluznante a toda esta tragedia. Era Mateo. Su voz sonaba destrozada, ahogada por un llanto amargo que apenas le permitía articular las palabras. Me dio la noticia sin rodeos: Elena había muerto. Escuchar esas palabras causó un impacto sordo en mi pecho, una sensación helada que paralizó todo mi cuerpo. Mateo me explicó lo sucedido. Consumida por la culpa, la vergüenza y el colapso de su matrimonio, Elena había caído en una espiral autodestructiva acelerada. Comenzó a beber a diario, faltaba al trabajo y se aislaba de su familia. La noche anterior, tras haber pasado horas bebiendo en un bar del centro, tomó la imprudencia fatal de subir a su automóvil en un estado de ebriedad avanzado. En una avenida despejada, perdió el control del vehículo al tomar una curva a alta velocidad. El coche se salió del camino y chocó de lleno contra una estructura de concreto. Falleció de manera instantánea antes de que los servicios de emergencia pudieran llegar a rescatarla. Para cuando Mateo me llamó, la familia de Elena ya había organizado un velatorio y un entierro en estricta privacidad. Querían evitar cualquier circo mediático o la presencia de extraños. Mateo fue la única persona que se armó de valor para buscarme y darme los detalles de cómo su vida se desmoronó por completo en cuestión de días. Me contó entre sollozos cómo ella repetía su nombre una y otra vez antes de salir esa última noche, atormentada por el peso de su traición y la pérdida de la vida que habíamos construido juntos. Saber que la mujer con la que compartiste 10 años de tu vida, la misma a la que amaste con locura y a la que viste vestida de blanco en el altar, ha dejado de existir provoca un vacío indescriptible. Es una mezcla confusa de dolor, conmoción y una certidumbre fría e implacable. Ya no hay demandas que procesar, ni explicaciones que pedir, ni rencores que sostener en el pecho. Las consecuencias de sus propias elecciones, cometidas desde aquella trágica noche antes de la boda hasta la imprudencia final en la carretera, la alcanzaron de la forma más definitiva posible. Hoy cierro este capítulo de mi vida. Me queda un camino largo para sanar la traición y el luto, pero me voy con la conciencia limpia de haber sido fiel a mis principios hasta el último momento. Es hora de dejar atrás el fantasma del pasado, procesar el dolor y volver a empezar.